Banco Central del Paraguay dará a conocer los resultados de las cuentas nacionales trimestrales correspondientes al primer trimestre del 2025. A cargo de la presentación estará Darío Ruiz Díaz, jefe de la División de Síntesis de Indicadores de Corto Plazo del Departamento de Cuentas Nacionales de la Gerencia de Estadísticas Económicas. Iniciamos la presentación de las cuentas nacionales trimestrales correspondiente al cierre del primer trimestre del 2025. La agenda de la presentación: en primer lugar tenemos los principales resultados en términos agregados, seguidamente los resultados por el enfoque de la oferta, por el enfoque de la demanda, las revisiones de cierres de trimestres anteriores, un comparativo de los resultados de la región y finalmente un resumen pormenorizado con las dinámicas más relevantes observadas en el presente trimestre. En el primer trimestre del 2025, el Producto Interno Bruto total mostró un crecimiento interanual del 5,9%, tasa superior a la registrada en el trimestre anterior, cuando había alcanzado un incremento del 3,6%. Asimismo, el Producto Interno Bruto sin agricultura ni binacionales también mostró un crecimiento interanual del 7,1% en el primer trimestre del 2025, también superior a la tasa que había registrado en el cierre del 2024, cuando alcanzó un crecimiento del 5,4%. Desde el enfoque de la oferta, este crecimiento se explica principalmente por los desempeños positivos en los servicios, las manufacturas, la construcción, la generación de energía eléctrica, los impuestos a los productos y la ganadería. Por el enfoque de la demanda, las incidencias positivas del consumo privado, del consumo del gobierno y de la formación bruta de capital fijo. En términos desestacionalizados y tomando como punto de referencia el nivel prepandémico 2019 Q4, el Producto Interno Bruto mostró un crecimiento del 16,2% con respecto a este nivel de referencia prepandémico. Asimismo, el Producto Interno Bruto sin agricultura ni binacionales también muestra un crecimiento del 19,4% con respecto a este nivel de referencia prepandémico. Ambos indicadores, en este caso, mostrando una senda continua de expansión. Como estamos en el primer trimestre, las tasas interanuales y acumuladas son coincidentes, por lo tanto, en lo que va del primer trimestre del 2025, el PIB acumula un crecimiento del 5,9% y el Producto Interno Bruto sin agricultura ni binacionales un crecimiento acumulado del 7,1%. Por el enfoque de la oferta, tenemos los principales resultados: el sector agrícola con una retracción del 3,4%. Este resultado se explica principalmente por los menores niveles de producción previsto para la soja. No obstante, cabe mencionar que hubo mayores niveles de producción estimados para la parte de maíz, arroz, algodón, girasol, poroto y sésamo, que ayudaron a mitigar parcialmente la caída. En segunda línea tenemos el resultado para la ganadería, forestal, pesca y minería con un crecimiento del 10,8%. Este resultado se explica principalmente por los mayores niveles de faenamiento tanto de ganado bovino, de aves y de porcino. Cabe mencionar también que en este trimestre la actividad de la minería mostró también una dinámica favorable en línea con el cierre favorable de la actividad de la construcción. La manufactura con un crecimiento interanual del 6,6%. El resultado
Se explica principalmente por las dinámicas favorables observadas en la industria cárnica, los productos químicos, textiles y prenda de vestir, productos metálicos, molinerías y panaderías, minerales no metálicos, maquinarias y equipos y metales comunes. No obstante, cabe mencionar también que este resultado positivo fue atenuado por variaciones negativas registradas en la producción de aceites, cuero y calzados, lácteos, azúcar y madera. La actividad electricidad y agua en este trimestre también con un crecimiento del 8,3%, resultado que se explica por un lado por un mayor nivel de generación de energía eléctrica de las binacionales en línea con una mejora en el caudal hídrico del río Paraná, y asimismo este mayor nivel de generación estuvo también acompañado por un comportamiento favorable en la distribución de energía eléctrica, lo que finalmente explica este crecimiento del 8,3% de la actividad electricidad y agua. Seguidamente, el sector de la construcción cierra el primer trimestre del 2025 con un aumento del 12,9%. Este resultado se explica por las dinámicas favorables tanto en la ejecución de las obras privadas como públicas. En tal sentido, se ha observado también una importante recuperación en la demanda de los principales insumos empleados por el sector, sobre todo la parte de la producción nacional. En la parte de servicios también observamos una dinámica favorable creciendo en términos interanuales a una tasa del 6%. Este resultado se explica por comportamientos interanuales positivos en la actividad comercial, los servicios de intermediación financiera, servicios de transporte, servicios a los hogares, restaurantes y hoteles, servicios a las empresas y los servicios gubernamentales, servicios inmobiliarios, y también un leve resultado positivo en el trimestre de las telecomunicaciones y los servicios de información. Los impuestos a los productos en el trimestre también continuando con una senda positiva, creciendo a una tasa del 6,2%, explicado principalmente por los resultados favorables para la parte del impuesto al valor agregado y los aranceles aduaneros. En términos agregados, como ya habíamos adelantado, el PIB creciendo a una tasa del 5,9% y el PIB sin agri ni binacionales a una tasa del 7,1%. En términos de estructura, el primer trimestre del 2025, la parte de servicios representó una participación del 46,9%, las manufacturas 18,9%, la agricultura 9,2%, los impuestos a los productos 7,9%, la actividad electricidad y agua 7,5%, la construcción 6,5% y finalmente la actividad ganadería, forestal, pesca y minería con una participación del 3,1%. En términos de incidencia, el crecimiento interanual del 5,9% se explica en primer lugar por los servicios con una contribución positiva del 2,8 puntos porcentuales, las manufacturas contribuyendo 1,2 puntos porcentuales, la construcción 0,8, la actividad de electricidad y agua 0,6, los impuestos a los productos 0,5, ganadería, forestal, pesca y minería 0,3 puntos porcentuales. Mencionar también que en este trimestre la actividad agrícola incidió de manera negativa en 0,3 puntos porcentuales. Indicadores sectoriales dan cuenta de un crecimiento del índice de ganado vacuno, tanto en la parte de frigorífico como en matadero, un crecimiento interanual en el primer trimestre del 2025 del 24,4%. Asimismo, el cemento
En términos interanuales, también con una dinámica favorable del 7,8%, explicado principalmente por los incrementos registrados en la producción de origen nacional. El indicador de varillas también con un resultado positivo en el trimestre, creciendo 7%. Asimismo, la parte de asfalto también con un salto importante en el primer trimestre del 2025, creciendo 87,9%. La generación de energía eléctrica, como ya mencionamos anteriormente, cierra este primer trimestre con un resultado positivo, incrementándose en 3,5%. Esto en línea justamente con la mejora que viene registrando el caudal hídrico del río Paraná. Con estos antecedentes en términos acumulados, entonces la agricultura cierra este primer trimestre del 2025 con un acumulado de menos 3,4%, la ganadería forestal, pesca y minería creciendo 10,8%, la manufactura 6,6%, la electricidad, la actividad de electricidad y agua combinacionales 8,3%, construcción 12,9%, servicios 6%, los impuestos a los productos 6,2% y finalmente los agregados del PIB del 5,9% y del PIB sin agri ni binacionales con un incremento acumulado al primer trimestre del 2025 del 7,1%. Por el enfoque de la demanda, en el primer trimestre el consumo privado registrando un incremento del 4,9%, acompañado también por un resultado favorable del consumo del gobierno, creciendo a una tasa del 1,1%. La formación bruta de capital en este trimestre con un incremento importante del 12,7%. El comercio exterior da cuenta de que las exportaciones muestran un leve crecimiento del 0,2% y las importaciones con un importante impulso de vuelta en este trimestre, creciendo a una tasa del 9%. En términos de estructura, por el lado de la demanda, el consumo privado en este primer trimestre del 2025 representó el 60,4%, la formación bruta de capital fijo un 20,3%, el consumo del gobierno un 10,6%, la variación de existencia un 8,4% y finalmente las exportaciones netas con una participación del 0,4%. En términos de incidencia por el lado de la demanda, en primer lugar tenemos la contribución positiva de la formación bruta de capital con una incidencia positiva del 5,8%, seguida del consumo privado con una incidencia, con una contribución de 3 puntos porcentuales. El consumo del gobierno con una incidencia positiva menor del 0,1 puntos porcentuales. No obstante, en este trimestre las exportaciones netas con una incidencia neta negativa importante de menos 3,1 puntos porcentuales. Indicadores más desagregados por el lado de la demanda, en este caso el consumo privado continúa con su senda expansiva, registrando un crecimiento interanual del 4,9% en el primer trimestre del 2025. Este crecimiento se explica por los resultados favorables de todos sus componentes. En primer lugar, los servicios, crecimientos en el consumo de energía eléctrica, servicios financieros, restaurantes y hoteles, servicios a los hogares, servicios de transporte y servicios inmobiliarios. En segundo lugar, incrementos en la parte de bienes no durables, donde tenemos aumentos en el consumo de combustibles, productos químicos, farmacéuticos, alimentos y bebidas. Los bienes semidurables con crecimientos en ítems como textiles y prendas de vestir, cueros y calzados y productos de papel. Y finalmente también con una contribución positiva en este trimestre los bienes durables con dinámicas favorables en vehículos automotores, electrodomésticos y electrónica y muebles para el hogar. Las inversiones de vuelta han mostrado un incremento relevante en el primer trimestre del 2025, registrando
una variación interanual del 12,7%. Este resultado se explica por las mayores inversiones en construcción, en maquinarias, equipos y vehículos automotores y en menor medida en el componente de productos metálicos y otros. Indicadores de comercio exterior. Las exportaciones de bienes y servicios, como ya adelantamos, mostró un leve crecimiento del 0,2%. Por el lado de los resultados positivos, verificamos contribuciones positivas en la parte de carne bovina, bebidas y tabaco y servicios de restaurantes y hoteles. En tanto, se redujeron las exportaciones de soja, de maquinarias y equipo que está vinculado con las reexportaciones y también de energía eléctrica. Vemos que en este trimestre las exportaciones de trigo mostraron un incremento del 95,3%, el maíz también con un resultado positivo interanual del 29,4%, la carne bovina con un incremento del 27,3%. Asimismo, las mayores exportaciones de aceite de soja, en este caso, creciendo en términos interanuales en 4,9%. Y como ya adelantamos, en este trimestre las exportaciones negativas de electricidad cayendo a una tasa del 2,2% y las menores exportaciones de soja con una reducción interanual del 14,3%. Por el lado de las importaciones, de vuelta con un incremento importante en el trimestre del 9%. Este resultado se explica por las mayores importaciones de maquinaria y equipo, principalmente lo destinado para el mercado interno. También vimos resultados positivos en la parte de productos plásticos, vehículos automotores, productos farmacéuticos y servicios de transporte. No obstante, se registraron variaciones negativas en las importaciones de productos químicos y combustibles y lubricantes. Indicadores puntuales de las importaciones dan cuenta de que las importaciones de maquinarias, aparatos y motores en el primer trimestre del 2025 mostró un crecimiento interanual del 20,4%. No obstante, las importaciones de combustibles y lubricantes con una caída interanual del 6,1% en el primer trimestre del 2025. Con estos resultados, el acumulado al primer trimestre del 2025, el consumo privado del 4,9%, el consumo del gobierno 1,1%, la formación bruta de capital fijo 12,7% y los resultados de comercio exterior dan cuenta de un acumulado de crecimiento leve en las exportaciones de bienes y servicios del 0,2% y las importaciones de bienes y servicios con un acumulado del 9%. El PIB, de vuelta, aclaramos un crecimiento acumulado en este primer trimestre del 5,9%. En este trimestre se realizaron revisiones menores en los datos de comercio exterior, lo que llevó a pequeños ajustes internos en los componentes del Producto Interno Bruto, sobre todo por el lado de la demanda. Los resultados de la región al cierre de este primer trimestre da cuenta de que Paraguay nuevamente está encabezando el crecimiento económico con un 5,9%, seguido de Argentina con un crecimiento del 5,8%, Perú con una tasa del 3,9%, Uruguay 3,4%, Brasil 2,9%, Colombia 2,7%, y finalmente el crecimiento también positivo de la economía chilena del 2,3%. Seguidamente dejamos un resumen pormenorizado de las dinámicas principales observadas en el cierre del primer trimestre del 2025. Muchas gracias.